justo para hablar acerca de qué está pasando, no solo en el ámbito de la guerra de Irán, sino también en cómo ha impactado la popularidad, qué efecto ha tenido todas esto y otras acciones en la popularidad de Trump, y también qué pasa en la Corte Suprema o qué ocurrió sobre el intento por dejar a millones de niños sin nacionalidad. De esto vamos a conversar a continuación con Samuel Orozco, el director de noticias de Radio Bilingüe, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Samuel, bienvenido, buenos días. Igualmente te saludo con mucho gusto a ti y a todo el gran equipo y a toda nuestra gran audiencia, Adriana. Y pues me gustaría empezar por esto último que acabas de señalar, Adriana, en mi colaboración de esta semana, que es la del choque jurídico, el choque de pues argumentación legal, que se dio en la sala de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento para, en este caso, los hijos de indocumentados y los residentes temporarios de Estados Unidos. El derecho a la ciudadanía de los recién nacidos, que hasta hace poco era visto, Adriana, como una idea jalada de los pelos, una idea muy propia de extremistas políticamente marginales. Pues fue deliberado esta semana en la Corte Suprema y muchos se preguntan no tanto por qué fue que se llevó a la Corte Suprema el caso, sino más bien por qué es que la Corte Suprema se tomó el tiempo, se dignó concederle la alta importancia al caso, considerando que la última vez que algo así pasó, o sea que se puso en entredicho la validez de la ciudadanía de los inmigrantes, pues el caso fue interpuesto por intereses de exconfederados que invocaban la amenaza del peligro amarillo, es decir, los inmigrantes asiáticos, los chinos en particular, y pues que hoy, a más de 100 años de ese caso, se usan los mismos argumentos legales, ¿no? En la víspera de los argumentos orales sobre la 14ª enmienda, que viene siendo el artículo que garantiza este derecho, el presidente Trump publicó lo siguiente en redes sociales. Textualmente dijo: la ciudadanía por derecho de nacimiento no trata sobre personas ricas de China y del resto del mundo que desean que sus hijos y cientos de miles más se conviertan mediante pago en ciudadanos de los Estados Unidos de América de una manera ridícula. Se trata de los bebés de esclavos, dijo el presidente Trump, y también afirmó que solo Estados Unidos tiene la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo cual pues es falso. Y para no dejar lugar a dudas sobre su advertencia directa a los jueces, el presidente Trump se presentó en persona, frente a frente ante los magistrados, ante los representantes del Poder Judicial, lo cual es primera vez en la historia que esto sucede, ¿no? Esto fue interpretado por los observadores como una táctica de presión, una táctica de intimidación sobre los magistrados de justicia. Pues bien, como decía antes, el caso era tan fuera de serie, tan radical, tan de otros siglos, que todas las cortes que habían ventilado el caso la desestimaron como ilegal. La idea de voltear de cabeza la definición constitucional de ciudadanía de Estados Unidos, máxime hecha en la forma en que se hizo, mediante un plumazo presidencial, o sea, mediante orden ejecutiva. Pero al final la Corte Suprema la tomó en serio y la atrajo. Aún así, muchos se sintieron alentados ante intercambios como el que se dio cuando el procurador general de Trump, John Sauer, advirtió sobre el peligro del turismo de nacimientos proveniente de China, para luego afirmar que ahora vivimos en un mundo nuevo. Pero a esto el jefe de la Corte Suprema, John Roberts, le contestó: bueno, será un mundo nuevo, pero es la misma Constitución. Otro cuestionamiento contra la administración Trump procedió de la magistrada Amy Coney Barrett. ¿Qué ocurre, dijo, con los hijos de esclavos que fueron traídos aquí ilegalmente, desafiando las leyes que prohibían el comercio de esclavos? Preguntó Barrett a Sauer, tomando en cuenta de que un argumento que se invocaba era la cuestión del arraigo, ¿no? Qué tan domiciliados estaban aquí en Estados Unidos y por lo tanto qué tan leales serían a Estados Unidos estos inmigrantes. Y la juez le preguntó: cabe imaginar que sus padres no solamente fueron traídos aquí en violación de las leyes de Estados Unidos, sino que permanecían aquí contra su voluntad y por tanto tal vez sentían lealtad hacia los países donde venían. Y supongamos que no tienen la intención de quedarse, que desean escapar y que desean regresar en el preciso instante en que les sea posible. ¿Se considera que están domiciliados?, preguntó la jueza.
O sea, se puede usar el argumento de que no están arraigados o que tienen la intención de residir permanentemente. Así que esos fueron algunos de los cuestionamientos. Se le preguntó inclusive al procurador general si él consideraba que Gorsuch, por cierto, un juez de Trump, le preguntó si son los indígenas nativoamericanos ciudadanos de Estados Unidos bajo su criterio. La respuesta del representante de Trump fue de que creo que sí, tengo que pensarlo, dijo Sauer, ¿no? Así que fueron ese tipo de cuestionamientos los que se ventilaron. Una de las que se sintió animada por esos cuestionamientos, sobre todo por los jueces nominados por el mismo Trump, fue la distinguida jurista Marilena Incapié, quien es colaboradora nuestra de muchos años. Ella estuvo en el tribunal y desde allí nos acompañó, y juzgando por el tenor y el rumbo de las preguntas sobre el daño que causaría al país el fin de un derecho fundamental contenido en la enmienda 14, pues nos dijo estar confiada que los jueces fallarán en el verano a favor del orden constitucional tal como lo conocemos. Ella dijo que las preguntas de los jueces parecen apoyar la idea de que los inmigrantes están domiciliados aquí, arraigados, y que además no sería práctico quitar la ciudadanía a los niños que nazcan aquí. Eso es la opinión de nuestra comentarista, nuestra jurista. Ahora bien, si contrario a lo que se espera pasa lo peor, no solamente estaríamos, Adriana, pues ante el caso de que todos en Estados Unidos tengan que demostrar a cada momento la validez de su ciudadanía por nacimiento, sino también estaríamos enfrente de el inquietante escenario de crear en el país una subclase de millones de bebés que nacerían sin patria, nacerían sin nacionalidad y pues tendrían que ser deportados quién sabe a dónde, Adriana, por el único delito, como dijo un analista, de tener padres inmigrantes. Así que ese es mi reporte por lo que respecta a lo que pasó en el interior de la Sala de Justicia de la Nación esta pasada semana. Queda pendiente el caso, se espera el veredicto para este verano, Adriana. Para este verano. Ahora, pero sobre el otro punto. Sí, adelante. Es que son millones de personas que se quedarían prácticamente en un limbo, Samuel. Así es, en la próxima década se calcula que esa cifra ascendería más o menos a 6 millones y pico, ¿no? En los próximos 10, 15 años, ¿no? Se acumularía esa cifra a tal nivel. Imagínate, Adriana. Muy fuerte, y sobre todo cuando hay personas que llevan años luchando por tener un derecho tan básico como es el de tener esta ciudadanía, ¿no? Estimado Así Samuel, es. Pero este es un tema. Hay otros también en la agenda, complejos, como siempre en Estados Unidos, Samuel. Así es, comentabas al aire, Adriana, sobre el tema de dónde se encuentra en estos momentos el presidente Donald Trump en los índices de su popularidad, y sobre esto debo decirte que la popularidad del presidente Trump se ha desplomado a un verdadero sótano histórico según las últimas encuestas. Todo esto en el contexto de la guerra en Irán, en el contexto de las angustias de toda la ciudadanía, de la gente del pueblo, por el estado de la economía, sobre todo el aumento de los precios de la gasolina y la inflación, y por múltiples otras cosas. Es compleja las reacciones por parte de la ciudadanía. El director de la última encuesta, Jesse Rhodes, él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Massachusetts, Amherst, dijo que estas cifras eran brutales para Trump. Según los datos, solo el 33% de los encuestados declaró aprobar la gestión de Trump, el 62% expresó desaprobarlo. Según analistas, el índice de aprobación neto de Trump ha alcanzado ahora un mínimo histórico para un segundo mandato. Se sitúa en menos 18 puntos. Y en esto tiene mucho que ver la opinión de los votantes independientes, que viene siendo el bloque electoral situado en el centro político de la nación y que pues es el que decide los resultados de las elecciones. Al final, entre los votantes independientes, la aprobación cayó en 45 puntos, oiga usted, lo cual es visto como la peor caída para cualquier presidente en este punto de su segundo mandato, peor incluso que la de Nixon. Nixon había caído 36 puntos cuando se encontraba en medio del caso Watergate. El caso del presidente George W. Bush, él registró un bajón de 37 puntos durante la guerra de Irak. Ahora,
el presidente Trump, repito, pues experimenta una caída de 45 puntos entre los independientes, y esto pues cae por debajo, hasta rompe todos los precedentes. No es la cifra más baja que haya registrado presidente alguno en la historia del país. Alguien lo puso de esta manera, dice: esto es históricamente catastrófico. Y este índice de aprobación de Trump pues tiene serias implicaciones, Adriana, para los republicanos, tomando en cuenta de que este es año de elecciones. En noviembre tendremos elecciones de renovación del Congreso, y pues un índice de aprobación bajo para Trump podría representar pues un jalón hacia abajo para los republicanos en las contiendas claves por la renovación del Senado y del Congreso. Y por último, una notita que también la comentabas, Adriana, por reportes del Pentágono se sabe que 4 de los más de 365 heridos de las Fuerzas Armadas en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán fueron identificados como soldados de origen mexicano, ¿no? Se reporta que 3 más son identificados como hispanos. No se informa sobre ni el nombre ni el rango de estos soldados, ni tampoco de la gravedad de sus heridas. Pero ya lo sabes, el saldo hasta el momento que ha dejado esta guerra en Irán es de más de 3.500 muertos, 1.600 civiles muertos para el lado de Irán, inclusive cientos de menores de edad, por lo menos 250 se dice. En el ejército de Estados Unidos se reportan 13 muertos en sus filas, Adriana. Exacto, y sobre todo, retomando esto, el número de personas heridas, llama la atención, Samuel, la cantidad de personas de estos soldados, de estos militares estadounidenses que no son nacidos en Estados Unidos, Samuel, que son de otros países. Así es. Poco se sabe hasta estos momentos. Ya ves, el Pentágono se ha preocupado de no dar muchos datos, grandes detalles acerca de todas estas cifras, pero poco a poco comienzan a trascender, ¿no?, estas cifras, y esto es un primer atisbo a lo que pudiera, quizás lo que pudiera querer decir es de que muchas veces los soldados de color son puestos en misiones quizás más peligrosas al frente de las columnas de combate, lo cual no sería de extrañarse tomando en cuenta de que ese fue el caso de la experiencia de los soldados de color durante la guerra de Vietnam. Exactamente, Samuel Orozco, pero ya lo decías, un dato para tomarlo en cuenta, esta caída, como dices, a niveles del sótano en la popularidad de Trump, que también hay que considerar lo que dices, el tema, las fechas electorales, la proximidad de estos comicios y la forma en que entonces también estos datos, estas cifras, qué reacción o qué respuesta podría generar en el presidente estadounidense. Samuel, te agradezco como siempre por esta visión que nos das de ahí de primera mano desde Estados Unidos. Muchas gracias. De mi parte, un gran gusto estar con ustedes, como siempre, Adriana y todo el equipo, que estés bien. Igualmente, Samuel Orozco. Luego. Samuel Orozco, el director de noticias de Radio Bilingüe, en este enlace binacional que le agradecemos tanto a él como a todo el equipo.